Vamos a hacer un recorrido somero pero contundente sobre la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, considerando que esta es una especie de participación ciudadana simplemente y no todo el tipo de participación ciudadana que podemos encontrar en las instituciones. Eh, Así como también sobre las denuncias que se pueden hacer en materia ambiental y hago el mismo alcance respecto de la participación ciudadana, entendiendo que sobre las denuncias se puede hacer mucho más que sobre lo que acabamos de hablar, pero en el fondo lo que quiero hacer es un poco conversar, que nivelemos y también podamos tener un piso sencillo, pero estable para que todos podamos ser capaces de seguir conversando con lo que viene después, con lo que tú también, y digamos en la práctica cotidiana de lo que nos toca enfrentar eh, muchas veces. Así que comenzamos señalando que desde dónde partimos para hablar sobre participación y sobre denuncias ambientales, partimos evidentemente con un nexo que viene desde hace bastante tiempo, pero que hoy se hace con la crisis que vivimos en materia de derechos humanos, ambiental, planetaria, de biodiversidad, etcétera, muchas crisis geopolíticas, pero vamos a quedarnos en lo que dije al principio, en el nexo que hay entre derechos humanos y medio ambiente. Derechos humanos como las respuestas del siglo pasado, que podrían bien haber aparecido mucho antes, pero que con el medio ambiente han venido señalándose y estudiándose cada vez más y que hoy se hace muy necesario para incluso recuperar espacios que muchas veces se pierden, pero que con estas herramientas, como digo, se pueden recuperar. Y entonces, ¿cómo se construye esto o cómo sigue construyéndose ahora en estos años? Bueno, tenemos que, al menos en el ámbito interno, en nuestra constitución, ¿verdad? De 1980, lamentablemente, pero es nuestra constitución, tenemos ahí, aunque sea de esa manera, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Muchas críticas podemos darle a este concepto, pero, o si fuera irreal o no, pero lo cierto es que a nivel internacional y a través de también todo lo que han venido señalando los tribunales, así como la propia institucionalidad, esto dice mucha relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano, o aquí, como dice acá, limpio, saludable, sostenible. Y esto tiene que ver, como digo, con, por ejemplo, eh, lo que se señala por la Asamblea General de las Naciones Unidas y también por el acuerdo regional en asuntos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia, que es el acuerdo de Escazú ratificado por nuestro país el 2022. Eh, y entonces empezamos a hacer estos nexos, ¿no? Estos nexos entre una parte muy dogmática, muy importante de la Constitución, pero que hace bastante necesario para poder entender que estos al final son derechos humanos y sus mecanismos vienen a garantizarlos y a asegurarlos. Aunque muchas veces en la realidad podamos ver que esto no se cumple justamente para eso, están estos mecanismos para perseguir, fiscalizar y sancionar su incumplimiento y por lo tanto está en nosotros hacer eco de eso. Démosle cata para ir avanzando. Entonces, para ir entrando un poquito en materia, empecemos con el tema de la denuncia, o bien, ¿para qué está la denuncia? La denuncia es un concepto que sirve para poder contrastar qué es lo que, digamos, existe formalmente eh, como regulación o a partir de la pregunta sobre qué es lo que se puede hacer y cómo. Y contestando ese tipo de preguntas, si en el contraste entre eso que está, digamos, en los papeles, en la ley, en los reglamentos, y en la realidad encontramos que hay cuestiones que no se condicen con lo que los papeles dicen, entonces podemos denunciar. Y podemos denunciar eh, a través de, digamos, en materia medioambiental, por la Superintendencia de Medio Ambiente, como veremos, pero también, como veremos someramente, a través de muchos otros mecanismos de diversos tipos de órganos del Estado. Pero lo importante es
dejar claro que esto puede hacerse eh, de oficio por parte de los organismos del Estado, que evidentemente tienen que velar por el propio cumplimiento de sus propias regulaciones, sus propias leyes orgánicas, atribuciones, funciones, lo que deben hacer, ellos lo deben fiscalizar, así como también identificando nosotros este contraste que les venía diciendo, eh, distintas infracciones a estas leyes, que pueden ser, como digo, orgánicas o también de funciones o de otro tipo. Orgánicas, me refiero a esto, por ejemplo, la ley que fija o artículos que fijan atribuciones de servicio de evaluación ambiental, por ejemplo. Si el servicio de evaluación ambiental está a cargo de garantizar la participación ciudadana y no lo hace, bien podríamos presentar un escrito al servicio de evaluación ambiental presentándole problemas sobre eso. Pero ahora nos vamos a abocar sobre el contenido de cómo puede hacer esta denuncia y, y por qué, digamos. Vamos. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando tengo un problema? Puedo, digamos, recurrir a esto, que es denunciar, aportando estos antecedentes, identificando los hechos que constituyen eh, o pueden constituir una infracción, solicitar información sobre la misma, lo que es súper importante, o incluso solicitar información a otros organismos antes de hacer la denuncia para poder hacerla más robusta y poder, digamos, superar los controles que hace el organismo en la denuncia. Y ahí hay que tener mucho ojo porque en el seguimiento que le vamos a ir haciendo a la denuncia, como digo, los organismos que reciben estas denuncias hacen controles que deben superarse para poder, para, digamos, para que a partir de la denuncia se siga un procedimiento que puede ser de sanciones o que puede ser de fiscalizaciones o de requerimientos de información. Y para ello, todo eso va a depender de cuánto, digamos, contenido de información le demos a nuestros hechos identificados y con qué sustento, ¿verdad? Con qué tipo de pruebas. Y aquí un poco lo que venía diciéndoles al principio, se puede denunciar en materia ambiental ante muchos organismos incluso. Vamos a, obviamente, sostener que en general y principalmente las cuestiones ambientales van según los instrumentos que fijan las normativas a la Superintendencia de Medio Ambiente, que está encargada de fiscalizar estos instrumentos. Con estos instrumentos me refiero, por ejemplo, a las resoluciones de calificación ambiental, pero también me refiero a otro tipo de instrumentos más generales, por ejemplo, planes de prevención de contaminantes, de material particulado, por ejemplo, planes de descontaminación, por ejemplo, de dióxido de azufre, etcétera. Y respecto de otro tipo de cuestiones ambientales, podríamos ir a otro tipo de organismos. Por ejemplo, acá está Serna Geomina en lo que tiene que ver con la estabilidad física y química de relaves, de escorias, de pasivos ambientales producidos por la gran minería, por ejemplo, súper importante que si es que esto se denuncia a la superintendencia, según cómo viene la denuncia, va a depender si la superintendencia va a resolver eso o lo va a derivar al Sarnagiomín porque ve cuestiones mucho más específicas en torno a la cuestión sectorial. Con sectorial me refiero, por ejemplo, a la actividad productiva, minería, que evidentemente no solamente se fiscaliza por Sarnagiomín, sino que por es la superintendencia, pero también podría ser, por ejemplo, por Directemar si es que esta minera tiene un puerto, por ejemplo. O, o también podría ser la minera fiscalizada por la DGA en razón de el rajo extractivo por ejemplo, seca napas subterráneas, por ejemplo. O también el Ministerio de Bienes Nacionales si es que la propia minera, por ejemplo, impide el acceso público que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, podemos hacer de sitios como, por ejemplo, playas u otros. Entonces aquí vemos ya que es un entramado que hay que analizar, ¿verdad? Y para eso hay que detenerse a ver de los hechos que estoy viviendo, de las cuestiones que estoy percibiendo, qué cosas puedo decirle a quién. Y en ello también necesito cosas para poder hacer esta denuncia. Como venía diciendo, identificar qué tipo de hechos, por ejemplo, derrame de hidrocarburos, por ejemplo, y ahí vamos dividiendo dónde vamos. Por ejemplo, derrame de hidrocarburos en las costas, vamos a ir quizás a Directemar, eh, quizás a Cernapesca o Subpesca, que aunque
su nombre señale que se refieren a pesquerías, tienen funciones y atribuciones respecto de sostenibilidad en esos cuerpos de agua, por ejemplo. Ubicar geográficamente esto también sirve para lo que vengo diciendo. Si esto se da en el borde costero, bien podría ser dos denuncias, una a la superintendencia y otra a Directemar. Eh, y así también identificamos el ecosistema, así como la institución. Y bueno, este esquema sirve para entender un poco qué es lo que va a ocurrir una vez que se presenta la denuncia. Una vez que se presenta la denuncia, que puede ser, como decía al principio, de oficio por parte del organismo. Acá tenemos a la superintendencia. La superintendencia puede, como tiene la atribución, y debería, de hecho, solamente que no lo hace por falta de capacidad o por falta de otras cosas, pero lo cierto es que muy pocas veces lo hace de oficio, y cuando lo hace es porque en general ha previsto en sus programas de regulación y de fiscalización que lo va a hacer en un ámbito productivo en particular. Y esto es una decisión política de parte de los organismos del Estado. Pero si es que no es así, si es que no es de oficio, nosotros podemos hacer esa denuncia, como venía explicando, y con ello entonces se gatillan una serie de procedimientos. Si es que esta denuncia, por ejemplo, aporta pruebas respecto a estos derrames de hidrocarburos, y estos derrames de hidrocarburos están regulados por una autorización de una actividad que está en una resolución de calificación ambiental, vamos probablemente como funcionarios de la superintendencia a ir a ver, sería lo más natural que sucediera, ir a ver que eso es efectivo y controlarlo de distintas maneras. Puede ser por satélites, puede ser in situ, eh, y ahí, digamos, se van tomando las decisiones por parte de dichos funcionarios. Puede ser que ocurra que los hallazgos son insuficientes para confirmar esta infracción, eh, en cuyo caso se va a archivar la denuncia. No obstante que hemos estudiado bastante lo que tiene que hacer efectivamente la superintendencia, y aunque eso sea así, digamos, sea tan simplemente decir que no hay hallazgos suficientes, sí se puede discutir, sí se puede pelear de todas maneras ese archivo, eh, y discutiendo efectivamente esa insuficiencia. ¿Por qué fue insuficiente? ¿O es que la superintendencia hizo todo lo que tenía que hacer o no? Pero bueno, en el caso positivo, que en el menor de los casos, como no sé si han podido observar ustedes en su experiencia, y si no la han tenido, la verdad es que se ve mucho que son pocos los casos en que se confirma la infracción, digamos, de primeras, que se presenta una denuncia, pero se hace y ahí se inicia un procedimiento que puede ser un procedimiento sancionatorio en el caso de que se denuncie una infracción sobre la cual existan, por ejemplo, infracciones graves, gravísimas, eh, y en el caso de que se denuncie que hay una actividad desregulada que está operando sin ningún tipo de permiso ambiental, se va a iniciar un procedimiento de requerimiento de ingreso a que se regule esa actividad por el organismo evaluador que es el Servicio de Evaluación Ambiental, como pasaremos a ver después. Pero aquí lo más importante es ver que este seguimiento que les decía antes, que apareció en una lámina anterior, es súper importante, porque no todo esto, estas fiscalizaciones que se produzcan después de presentar la denuncia, no todos los hallazgos van a llegar a sanciones si es que se inicia el procedimiento, y por ello es necesario estar viendo seguidamente qué es qué decisiones se van tomando y qué es lo que va a pasar con la denuncia. Por lo general, siempre que se le ponga cara, es decir, siempre que los funcionarios de la superintendencia conozcan el caso con la persona que está denunciando, como esto, digamos, se viene decidiendo políticamente desde arriba, a qué denuncia se le da prioridad o no, lamentablemente hay que hacerle seguimiento, es súper importante. Y bueno, esto un poco venía diciéndolo al principio también, que es súper importante ver bien y analizar bien cuándo podemos ir a la Superintendencia del Medio Ambiente. Ojo, que la Superintendencia del Medio Ambiente no es la única que recibe denuncias ambientales, sino que recibe denuncias ambientales por infracciones a instrumentos. Instrumentos son estos que están acá. Normas de emisión, que son las normas que regulan emisiones de fuentes. Por ejemplo, la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que fija, por ejemplo, cuánto de dióxido de azufre puede emitir
eh, una central termoeléctrica, o puede también existir una norma de emisión para centrales hidroeléctricas o normas de emisión eh, distintas, ¿verdad? Según la fuente. Hay muchas todavía que quisiéramos que existieran, pero no existen y para eso entonces tiene que hacerse incidencia o litigar o presentar denuncias para que existan estas normas. Resoluciones de calificación ambiental, lo mismo. La superintendencia va a contrastar la realidad con lo que está la actividad regulada, reguladas por estas normas o por resoluciones de calificación ambiental que regulan estas actividades. Y de lo que no está regulado en esa resolución de calificación ambiental, yo no les voy a decir que no denuncien, porque incluso cuando las resoluciones de calificación ambiental dicen que se prueba la inexistencia de algo, si esa inexistencia de algo no está sucediendo en la realidad, entonces vamos a ir a denunciar que esa resolución no se está haciendo cargo de la autorización que da en esa actividad. Y por lo tanto es súper importante ver que si algo necesita regulación, necesita autorización, hay que ir a controlarlo y hacerle seguimiento tal como les venía diciendo antes respecto a la denuncia que presentamos. Así también están las normas de calidad sobre contaminantes que se regulan a nivel nacional, también acá material particulado, dióxido de azufre, distintos tipos de contaminantes, y también se fiscaliza y sanciona el incumplimiento a medidas dispuestas en planes de descontaminación o prevención ambiental en relación con estas normas que venía contándoles que regulan con parámetros de contaminantes. ¿Qué es lo que se supera de ese contaminante? ¿Qué es lo que está incumpliéndose por parte de las actividades respecto de esos contaminantes? Impuestos verdes en relación a tributos que se establecen por ciertas actividades, el no pago también, y programas de cumplimiento en el caso de los procedimientos sancionatorios, cuando se suspenden porque la ley establece que los infractores puedan presentar este tipo de programas de cumplimiento para, por ejemplo, hacerse cargo del derrame de hidrocarburos. Si es que eh, efectivamente el infractor promete eso y no lo cumple, pues bueno, la superintendencia tendrá eh, venía diciendo entonces que el seguimiento respecto de los instrumentos, de las normas y de las resoluciones es importante para saber qué denunciar y por qué. Obviamente hay que tener cuidado cuando haya una confusión respecto de este tipo de decisiones sobre a dónde denunciamos. No obstante, eso, si denunciamos a un organismo que no corresponde, le corresponde en todo caso a ese organismo derivar la denuncia al organismo que le corresponde. Esto sonó como un trabalenguas, pero en definitiva lo que quiero decir es que si voy a la superintendencia por una cuestión específica y técnica que nadie de nosotros debería tener que saber, porque no todos tenemos que saber de eso, si el órgano que recibe esa denuncia tiene que saber eh, que no se trata de su competencia y poder remitirla conforme a la ley que se le ordena al organismo que sí tiene que ver esa denuncia. Por ejemplo, el mismo ejemplo que usaba en esta relatoría sobre derrame de hidrocarburos, bien podría ir a Directemar si es que no le corresponde por ningún instrumento a la superintendencia. En todo caso, esas decisiones incluso se pueden pelear, porque vemos mucho que van, digamos, peloteándose estas denuncias, digamos, la superintendencia dice que no le corresponde, la remite a Directemar, la Directemar dice que no le corresponde, la remite a la superintendencia y al final a ninguna le corresponde, y eso se puede discutir a la Contraloría General de la República, por ejemplo, o a otro tipo de foros, tribunales que correspondan. Y bueno, rápidamente ustedes pueden tipear portal.sma.gov.cl o también denuncia.sma.cl y hacer paso a paso, está ahí explicado la denuncia, ingresarla. Necesitamos clave única si es que queremos hacerlo así, virtualmente, y si es que no la tenemos, porque bien puede ser que no sea el caso, podemos hacerla virtualmente. Estos funcionarios presentan formularios a través de los cuales se presentan estas denuncias, que muchas veces los formularios no se adecúan a lo que nos está pasando en, eh, en el caso. Y en ese sentido, nosotros no tenemos, no es nuestra obligación hacer la denuncia conforme a la superintendencia nos obliga a hacerla por el formulario. La superintendencia tiene la obligación de recibir la denuncia como sea,
si es que le corresponde fiscalizar un instrumento y si es que los hechos le corresponden a su competencia. Porque el formulario está en la página, pero no está en la ley. Y lo que la ley es lo que obliga a la superintendencia. Sí. Bueno, esto con la denuncia, hay varias cosas que no estaban en las láminas que les dije que eran importantes. Puede ser que se queden con algunas preguntas, así que ahí ojalá lo puedan anotar para poder hacernos cargo de ello al final de la sesión, al final de la relatoría. Ahora vamos a hablar sobre la participación ciudadana en materia de evaluación de proyectos, una cuestión obviamente súper acotada que no agota ni por si acaso. Todo lo que podemos hacer con el mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, en consultas públicas u otro tipo de mecanismos de participación. Pero vamos a esto. La participación ciudadana es la forma de garantizar lo que en materia internacional y mucho antes de que existiera el sistema de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, me refiero a mucho antes del 92, a asegurar que las decisiones ambientales se toman con todos los afectados e interesados en ellas. De eso se trata. Vamos a ver que nuestra ley interna no muchas veces se preocupa de eso en su máximo esplendor, pero la idea es hacer incidencia y participar para que eso ocurra de la forma más real que se pueda. Eh, y entonces existen dos mecanismos en el sistema. Existe el mecanismo de la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, que es la minoría de los casos, la verdad, entran al sistema de evaluación de impacto ambiental las actividades por estudio. Estamos hablando de proyectos muy grandes eh, e incluso hay proyectos muy grandes que no entran por estudio y por lo tanto, vuelvo a decir, el seguimiento respecto a esto es súper importante porque no obstante que a veces, muchas veces dicen sí, cumplimos con la ley, muchas veces incluso no es así, aunque formalmente eso se pueda ver así. Porque al final el efecto, lo que estamos viviendo es lo que debería siempre valer más. Eh, y vamos a ver que la inmensa mayoría de casos, entonces, están por declaraciones de impacto ambiental en este sistema, en este procedimiento, y de eso depende cómo podemos participar. Vamos. Eh, ¿Qué es, en todo caso, lo que hace esto? Permite una serie de cosas. La participación, obviamente, permite estar informados respecto de lo que está pasando en ese proceso porque nos están notificando de lo que va sucediendo ahí, de cada tipo de actos que va sucediendo ahí. Cata, dime. Sí, tenía la acotación que creo que sería importante decir que es SEIA. Tal vez no todos estamos familiarizados con ese concepto, que es Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tal vez explicar brevemente el contexto para que podamos entender lo que se viene. Sí, eso les pido disculpas, yo creo que esa es una cuestión que deberíamos corregir acá. Evidentemente no creo que sea positivo para estas cosas hacer mención a siglas. Lo que he venido diciendo es sistema de evaluación de impacto ambiental y a eso se refiere con esta sigla que se maneja, ¿no? Sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, si es que hay alguna sigla que yo digo verbalmente, que yo lo evito, pero que lo estoy diciendo y no se entiende, evidentemente me pueden levantar la mano y preguntar directamente para poder continuar con la relatoría. Pero, como venía diciendo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental es necesario participar para poder obtener información sobre lo que va ocurriendo ahí respecto de lo que estamos participando, en este sentido, en este caso, respecto de los proyectos que se están evaluando. Eh, y eso es súper, súper importante porque te permite obtener la información relevante, que eso tiene un significado técnico, que sea relevante permite entender, por ejemplo, de qué parte importante se constituye ese proyecto que se está evaluando y sobre eso si le falta algo o no, por ejemplo. O información que sea esencial, que tenga que ver con impactos importantes que también están eh, establecidos en la ley, como pueden ser, por ejemplo, el aprovechamiento futuro de una fuente hídrica importante para una comunidad. eh, Toda esa información va a estar disponible, no solamente, aunque no participen, solamente que la diferencia está en que
como interesado en el procedimiento, puedo exigir más profundidad sobre ese tipo de información y se gatillan distintos tipos de respuestas del servicio de evaluación ambiental, de organismos sectoriales que pueden tomar esas observaciones, por ejemplo, sobre esa fuente hídrica, sobre la que se está afectando, por ejemplo, un proyecto minero, su aprovechamiento futuro, de un proyecto minero, por ejemplo, de vida útil de 50 años, pensemos en una fuente hídrica de aquí a 70 años, cómo va a estar esa fuente hídrica. Y resulta relevante entonces que la Dirección General de Aguas, la Seremi de Medio Ambiente y otros organismos participen de eso, y el titular, si es que el Servicio de Evaluación Ambiental toma esta información, dada en la observación, dada en la participación ciudadana que estamos haciendo, eh, lo que debería suceder es que el titular presente aclaración sobre eso. Y si es que no sucede, también podemos discutirlo, podemos denunciarlo, podemos hacernos cargo de eso. La idea es que ocurra transparencia en este proceso y no va a haber transparencia si es que nadie se hace cargo de la preocupación que estamos planteando, que es relevante si es que tiene que ver con ese proyecto y con el interés que está presentando el afectado en ese lugar. No obstante que, ojo, una vez que nosotros nos presentamos como observantes, nos presentamos como participantes en una evaluación de proyecto, esta persona puede vivir en Punta Arenas y estar participando en un proyecto de, por ejemplo, Mejillones. Eh, pero para otro tipo de cuestiones que vienen después, sí va a ser relevante que esa persona acredite cierto tipo de cercanía con el proyecto. Y esto, por ejemplo, hace ver que hay, digamos, obstáculos a lo principal, que es hacer que la decisión ambiental sobre lo que va a suceder en un lugar se tome con todos los afectados e interesados en ese lugar, que no necesariamente son los que viven en ese lugar, sino que también personas que tienen relación con ese lugar, pero que no viven en ese lugar. Vamos. Bueno, esto se ve un poco muy chica la letra. También les pido disculpas por esto, porque quizás no todas las personas que están acá pueden ver esto. A mí me cuesta en realidad, pero es lo más completo que hay. eh, eh, Sobre el procedimiento que se gatilla, sobre el esquema que viene una vez que nos presentamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en una declaración de impacto ambiental o en un estudio de impacto ambiental. La diferencia es notoria porque en un estudio de impacto ambiental se va a abrir sí o sí un proceso de participación ciudadana de 60 días en el que periodo que se va a poder realizar este tipo de observaciones que tengan que ver, como digo, con el proyecto, con sus partes, con sus impactos, con lo que tiene que hacerse cargo para que no genere efectos importantes en el lugar y en las personas. Y por otro lado, tenemos el procedimiento que se abre una vez que se presenta una solicitud de participación ciudadana, que esta tiene que presentarse dentro de 30 días. eh, Ojo acá, porque acá dice 10 y esto fue modificado a propósito del acuerdo de Escazú, que entró en trámite, entró en vigencia el 2022, después apareció un decreto que modificó el reglamento, donde decía que hay 10 días para solicitar la participación ciudadana, ahora hay 30 por si acaso. Que no todo el mundo eso, incluso en los tribunales hemos tenido que salir a explicar esas cuestiones, y titulares de proyecto, incluso ciertos organismos no lo manejan, pero es importante que lo sepamos. Y esto se puede hacer mediante 10 personas naturales afectadas o no es y, es o. No son copulativos, son disyuntivos o dos organizaciones con personalidad jurídica. Esto es otro obstáculo, obviamente. ¿Por qué para el estudio de impacto ambiental no hay requisito y para las declaraciones de impacto ambiental sí hay requisito? Eso, la verdad es que es una traba a esto que se quiere asegurar, pero en definitiva hay que ceñirnos a estos si después queremos reclamar, por ejemplo, qué es lo que viene acá, seguidamente en el esquema de lo que se plantea en la observación y lo que se resuelve a partir de esa observación. Dime, Loreto. Que además es una decisión discrecional del director o directora del CEA regional, del Servicio de Evaluación Ambiental Regional. Entonces también es mucho más complicado. A nosotras nos ha pasado harto con declaraciones de impacto de salmonicultura,
que justamente lo que decías, como por qué nos afecta si no está realmente cerca de la ciudad. Entonces es un espacio que está más o menos desregulado dentro de esas decisiones discrecionales. Es como una trampita. Exactamente, mucho y quizás yo diría que todo lo que se establece en materia ambiental son cuestiones discrecionales. Loreto dice una decisión discrecional, no solamente esa, como digo, sino que probablemente todas las que ocurren en este tipo de instrumentos, de este tipo de mecanismos. ¿Y a qué uno se refiere con discrecional? Se refiere a que la diferencia y el contraste está con lo que está arreglado. Lo arreglado es, probablemente todos podemos entender que si hoy uno maneja bajo la influencia del alcohol, está sencillamente regulado que eso es un delito y la decisión es simple, se castiga ese delito. Después lo que pasa en el proceso es otra cosa, pero la ley es clara ahí. Acá no es tan así. En ninguna de las decisiones ambientales está realmente claro qué es lo que pasa cuando hay un impacto, por ejemplo, o qué es lo que pasa cuando tú solicitas abrir participación ciudadana, porque, por ejemplo, te afecta el proyecto, porque el proyecto genera cargas ambientales, beneficios sociales y externalidades negativas, eh, y la decisión que viene sobre eso es una decisión que te dice que no, porque en realidad no genera beneficios sociales. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? La ley no dice eso. Bueno, eso significa que sea una decisión discrecional. Y si bien las direcciones regionales pueden tomar esas decisiones, su jerárquico superior es la dirección ejecutiva, y pues bien, incluso después de eso se puede discutir esto en tribunales y se ha discutido en tribunales y justamente ese criterio de cercanía ha sido rebatido y ha sido revocado por los tribunales. Por lo tanto, es muy importante que se participe, es muy importante que se haga seguimiento de estos criterios porque mucho de lo que no dice la ley vienen a decirlo los tribunales para corregir estas trabas, estos obstáculos que hacen que en definitiva volvamos al principio, ¿no? Al principio sobre qué, sobre si la decisión ambiental sobre algo que va a ocurrir ahí se está tomando con decisión o por lo menos con participación de todos los involucrados e interesados. Después eso se reclama, hay recursos de reclamación sobre esto, si es que las observaciones no son consideradas debidamente, para eso hay criterios, hay plazos y después esto se discute en tribunales ambientales. Vamos. Bueno, hay cuestiones que hay que considerar bastante a la hora de participar y tiene que ver con qué tan técnico tengo que ser acá. Y evidentemente, si bien aquí yo estoy hablando quizás demasiado técnicamente, porque es lo que me toca muchas veces, hay que tener muy presente que esto no es un requisito y de hecho se busca exactamente lo contrario en orden a qué, a asegurar que ustedes puedan ser y todos nosotros podamos ser parte de la decisión. Justamente, si se trata de eso, es que la observación no puede ser técnica, sino que lo técnico está a cargo del quien va a responder esa observación, es decir, el Servicio de Evaluación Ambiental a través de su dirección regional, los órganos sectoriales que tienen que participar fundadamente en el procedimiento y el titular cuando se hace cargo de lo que el Servicio de Evaluación Ambiental toma de la observación, la traduce técnicamente porque está a cargo de eso el servicio y se lo presenta al titular para que el titular al final traiga toda la información que hace falta para hacerse cargo de esa traducción técnica. Y lo digo así porque el Servicio de Evaluación Ambiental tiene un instructivo, por ejemplo, para responder a las observaciones. Ese instructivo no está en la ley, está en un instructivo. Los instructivos solamente obligan a quienes los dictan. Entonces, es muy importante que si, por ejemplo, se discute si la respuesta fue conforme al instructivo o no. Si el instructivo no da cuenta de algo que ustedes están viviendo y que, por ejemplo, no puedan observar debidamente o que el servicio les diga en la traducción técnica una cuestión que a ustedes no es lo que se referían, pues bien, si eso no está en ningún lado, como la ley establece que las decisiones son discrecionales, esto se puede discutir después. No es necesario ser técnico. Vamos. Sí, lo que hay que hacer, que no obstante que no haya que ser técnico, sí lo que hay que entender es qué es lo que estamos
observando, porque cuando uno observa algo está en el fondo incorporado en algún lugar, ¿no? Está incorporado en un procedimiento que está ocurriendo respecto de una actividad en concreto. Entonces, eh, si es que yo no puedo entender, porque a todos nos pasa, que hay actividades muy específicas sobre, por ejemplo, tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, de procesos industriales muy, muy específicos, no es necesario entender el detalle, pero sí es necesario pedir que se hagan cargo sobre lo que estamos viendo que no está funcionando en el lugar. Por ejemplo, si es que hay un olor que no estoy soportando y hay una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento se está modificando porque porque está regulada de antes, pero se está modificando porque hay un ajuste que se está evaluando, ahí se gatillan los dos mecanismos que estamos hablando en este momento. Denunciamos a la Superintendencia del Medio Ambiente que hay malos olores producto de esa planta de tratamiento, porque ¿de qué va a ser si no? Y que ellos se tengan que hacer cargo técnicamente de por qué hay un problema en ese sentido, y en la observación, qué parte de ese proyecto es que el que genera el mal olor, ¿no? Y si eso está en la evaluación de la modificación, del ajuste que está en evaluación o en otra parte. Pero aquí obviamente el mensaje es no dejemos de observar, porque al final de eso depende que las cuestiones vayan un poco cambiando y evolucionando. Eh, Y un poco esto es algo que también vengo diciendo, ¿no? Hay derechos a partir de lo que nosotros vamos observando, vamos presentándonos en los procedimientos. El primer derecho fundamental acá es que podemos tener información y respecto de algo que nos falte y que digamos, oye, pucha, yo creí que iba a tener información presentándome acá, la he pedido y no la he obtenido, bueno, la discutimos, la peleamos hasta obtenerla, porque es su obligación. Y eso se puede discutir en los tribunales, se puede discutir después en las reclamaciones con el director ejecutivo, si es que el director regional no nos considera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle la vuelta a las respuestas negativas discrecionales, como bien mencionaba Loreto. Pero aquí hay una cosa muy, muy importante, que es que la respuesta tiene que tener razones, tiene que ser fundada, porque justamente cuando hablamos de decisiones discrecionales, hablamos sobre que el contenido de la discrecionalidad tiene que ser un fundamento. O sea, si yo puedo tomar una ley que no me da el detalle de lo que tengo que hacer y tengo entonces una serie de posibilidades de responder, que eso es la discrecionalidad como recordamos, eso lo tengo que mostrar, demostrar y fundar. Si voy a rechazar una observación o si no la voy a considerar o si la voy a considerar de una forma en particular eh, que se supone que es la adecuada, tengo que dar esas razones. Y si las razones no corresponden con lo que yo esperaba, puedo reclamar de eso. Y si justamente esas razones no están en contraste adecuado con lo que la ley manda, cómo tiene que ser respondida una observación, también lo vamos a discutir hasta que los tribunales digan que eso fue adecuado o no, conforme al estándar que tiene que seguirse, que el estándar que tiene que seguirse va a depender de la observación. Si observamos, por ejemplo, que un proyecto no se hacía cargo de demostrar cómo eh, el acuífero, por ejemplo, se mantiene, por ejemplo, porque no da ciertos parámetros, porque el acuífero se está secando, y si la respuesta es no, el acuífero no se está secando, bueno, muy probablemente, esto fue un ejemplo bastante simple, pero muy probablemente eso se discute en tribunales y los tribunales manden a la autoridad a responder de otra forma la observación y a, digamos, pedir que se haga cargo el titular del proyecto de eso, porque efectivamente es evidente y se ha aprobado y se aportan digamos, acreditaciones respecto de que el acuífero se está secando. Vamos. Y esto, lo mismo con respecto de la denuncia, acá hay una página, se puede hacer, digamos, personalmente o por clave judicial virtual, eh, perdón, oficina, digamos, de clave única. Y esto en realidad es
básicamente lo mismo que hablábamos sobre la superintendencia, porque el Servicio de Evaluación Ambiental está obligado a responder sobre la solicitud de participación ciudadana o sobre la observación que se presente, aunque no se haga virtualmente. Aquí podemos ir rápido. La verdad, esta es la página tal como se mostraba en la denuncia. Vamos. Ustedes van entonces en sea.gov.cl, ahí está un ejemplo claro sobre todo el detalle que nos va explicando, aparecen los proyectos, vamos buscando por regiones, por comunas, eh, dónde están los plazos, dónde están, por ejemplo, las partes de estos proyectos y la forma en que hay que hacerlo. Y ahí, lo que les decía, está la clave única. Y ahí está la forma de presentar la observación. Por ejemplo, en ese proyecto en particular, que es la planta de combustible de carbono neutral de Cabo Negro, presento mi observación ahí, pero como digo, esto es solo un ejemplo. Si es que no podemos hacerlo por acá, lo podemos hacer presencialmente igual, con otro formato de todas maneras. Este no es el formato obligatorio, es un ejemplo. Bueno, muchas gracias por la atención. Participación ciudadana es un derecho llave. ¿Qué significa un derecho llave? Significa que es un derecho que permite luego el ejercicio de otros derechos, como bien lo explicaba Marcos, que puede ser luego hacer denuncias, participar y continuar incidiendo en ese proceso. Entonces la participación ciudadana nos permite, en el fondo, garantizar nuestro ejercicio como sujetas de derecho, valga la redundancia, por eso es tan importante. Vamos, Cata. Entonces, ¿por qué la participación ciudadana es un derecho humano? A nosotras que hacemos un trabajo territorial, esto nos parece muy importante de resaltar y que como aquí vemos hartas defensoras y defensores ambientales, es importante tenerlo claro a la hora de intentar ampliar la participación. Es la forma en que como habitantes podemos ser parte de la toma de decisiones sobre lo que ocurre en nuestros espacios vitales, es decir, donde producimos y reproducimos la vida que entra en interacción con estas actividades productivo-económicas, y es una forma de garantizar el ejercicio de otros derechos que son claves para la democracia y su fortalecimiento, como el espacio cívico, a lo que pertenece, ¿no?, la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso libre y previo a la información y la fiscalización. Y está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que Chile está adherida, por supuesto. Sigamos. Ya, aquí yo tengo una opinión un poco divergente de lo que nos compartió Marcos, en el sentido de cómo observar. Es cierto que el sistema está pensado en que podamos decirlo de una manera muy ciudadana, ¿no? Como muy ciudadana en el sentido de que cualquier persona con o sin información pudiese hacerlo, pero es otra trampa dentro del sistema en el sentido de que para poder observar hay que poder adentrarse en un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Porque como tenemos que observar en relación a lo que está en este estudio de impacto ambiental, sí le pone un tecnicismo que aleja, a no ser que intentemos trabajarlo colaborativamente y definir una estrategia. Nosotras creemos que eso es súper importante y que es prácticamente imposible poder observar de manera eficiente un estudio de impacto ambiental, em, digámoslo, de manera integral, sin esta colaboratividad. Al ser un derecho llave también, la colaboratividad se hace muy importante porque nos permite tener los sentires, las impresiones, tanto de otros saberes más técnicos como de las experiencias situadas. Entonces, a pesar de que la afectación individual es importante, tenemos un sistema que funciona de manera cuantitativa, es decir, por cantidad, no tanto de manera cualitativa. Entonces la colaboratividad en ese sentido es muy importante. Sí es importante cuántas, y ahí podemos tener divergencias, pero nosotras sí creemos desde ACUE que más allá de que muchas veces se pueda replicar la misma observación, es importante demostrar que muchas personas sienten y pueden llegar a vivir esa afectación mencionada a raíz de esa observación.
Otra cosa que hay que tener en consideración, y vuelvo a la colaboratividad porque es la única manera muchas veces de lograr hacerlo pensando que las orgas territoriales somos pequeñas, no tenemos presupuesto y no podemos abordarlo todo, es que hay que considerar los instrumentos vigentes a la hora de poder hacer una observación en un proyecto productivo extractivo. No, no se basa solo en el sentir, sino como yo hago esta conexión entre lo que yo identifico en mi experiencia situada, lo que vivo cotidianamente. Recordemos que yo les estoy haciendo este enfoque en los impactos de género diferenciado, y cómo lo relaciono con la regulación legal vigente. Entonces, los instrumentos vigentes son súper importantes para poder un poco encasillar tanto al SEA como al titular. Yo en eso desde la práctica no comparto tanto esto como, sí, es cierto, legalmente el SEA tiene ese mandato, pero también sabemos que si no los enjaulamos y no los encasillamos y no los llevamos a eso, ahora en el hidrógeno verde se ve mucho, tienen una presión tan grande, tan grande, que muchas veces si no está la evidencia muy expuesta y muy puesta ahí sobre la mesa, se la van a bypasear. Entonces, lamentablemente, a pesar de que estamos hablando de un derecho consagrado, eh, estratégicamente es muy interesante actuar desde la presunción de que puede ser ignorada. Entonces, ante eso, utilizar los instrumentos vigentes en nuestra legislación y por ello incluir referencias al estudio en cuestión en relación con la bibliografía, en donde tú dejes claro, mira, en este instrumento vigente está esta información, se regula de tal manera. La estadística del Instituto Nacional de Estadísticas, que tiene estadísticas de todos los quehaceres de la vida, es bastante completo. Este es el dato. ¿Cómo va a ser sopesado? ¿Cómo va a ser considerado? ¿Cómo va a cambiar? Eso es muy importante, más allá de si el lenguaje es técnico o no, y creo que ahí la diferencia que yo traigo también tiene que ver con que las observaciones ambientales como duras de procesos industriales y que tienen que ver con la ciencia, no somos la ciudadanía organizada la llamada a hacerla en realidad, es la academia, ¿no? La academia que esté disponible a hacerlas, ¿no? Porque esperar que como ciudadanía organizada aprendamos de procesos industriales para poder encontrar la falencia es utópico. No, partiría bajo la premisa de precarizar la vida para dedicarme a estudiar. Yo les doy un ejemplo, el último estudio de Total Energies tenía más de 1.600 hojas por ahí. Es imposible pensar que una orga va a poder leer 1.600 hojas. Entonces necesitamos entender que la colaboratividad tanto con el mundo de la academia como con la ciudadanía de a pie, digamos, es muy importante para poder observar todas las áreas de un proyecto. Sigamos. Entonces, ¿qué son los impactos de género diferenciado? Hay algo muy importante que considerar aquí, que los impactos de género diferenciados parten de la base de que existen desigualdades estructurales, ¿no? Que derivan de un sistema binario y heteronormado, las cuales se ven reflejadas en toda la organización de la sociedad y de los proyectos productivos, ¿no? El mandato para ser considerado este enfoque de género en el SEA pocas veces es realmente aplicado. Y ahí voy con esto de que no nos podemos confiar, porque de hecho hoy en día a raíz del cambio climático existe toda una normativa y todo un instructivo de cómo aplicar el enfoque de género, por ejemplo, en relación al cambio climático, que aplica a casi cualquier proyecto productivo en un país como Chile, que basa su economía en el extractivismo de diferentes maneras, ¿no? Eh, Al no estar considerado en la evaluación por los titulares, ocurre mucho que el SEA también se lo bypasea y que los mismos servicios, porque una cosa es que haya un mandato donde se reconozca este enfoque de género y otra es que haya un instructivo o un reglamento interno en cada servicio con competencia ambiental que esté preparado para que esos profesionales hagan esas observaciones. Entonces hay que reconocer en este sentido que los impactos de género diferenciados están súper como en desventaja a la hora de ser evaluados por parte del Estado. A eso voy también con lo que decía, que es necesario como, si bien es cierto no hacerlo súper técnico, sí hacerlo muy específico y muy fundado,
muy fundado bibliográficamente y documentadamente respecto de lo que existe en Chile. Porque de otro modo entramos más bien en una discusión de casi que de ideologías. Los impactos de género pueden ser vistos por muchas partes de la población casi como una ideología más que como un hecho pragmático que ocurre, y es porque es una desigualdad estructural de un sistema binario y heteronormado. Los impactos de género diferenciados son interseccionales, es decir, se relacionan entre sí. Y eso hace que cualquier proyecto productivo tenga impactos de género diferenciados, porque se relacionan con todos los quehaceres de la vida, con todos los habitares, no se relacionan con un proceso técnico de cómo se extrae el cobre o de cómo se crían los salmones. Se relacionan con la maquinaria que hace posible el desarrollo de estas actividades productivas. Y tienen una directa relación, por lo mismo que les comentaba, con la planificación territorial, y es por eso que es muy importante contrastarlo con datos estatales. Porque aunque podamos no lograr necesariamente obtener una respuesta positiva en torno a esa observación, sí sentamos un precedente que luego nos puede ayudar a sentar un precedente jurisprudencialmente, por ejemplo, que luego es muy importante para las compas que vengan en el futuro y quieran observar otro tipo de proyecto o llevar adelante otro tipo de causas en los tribunales ambientales. Y eso es bien relevante a la hora de observar, porque estratégicamente, ¿por qué observamos? Y aquí yo también les vengo a compartir lo que nosotras desde ACUA hacemos. Muchas veces somos la ciudadanía organizada las que le entregamos insumos, no porque ellos, como titulares o como servicio de evaluación ambiental, no lo sepan realmente o lo consideren mínimo. Tiene que ver con que lo invisibilizan. Entonces, a la hora de visibilizarlo, se vuelve carne y se vuelve inevitable porque hay todo un aparataje legal que lo regula. Entonces, es muy importante. Pasemos a la siguiente. Entonces aquí les puse un poco, pueden faltar datos aquí, ¿no? Este es un gráfico como muy a grande escala, como poniendo la interseccionalidad como el centro que relaciona todo, y algunos impactos de género diferenciados pueden tener que ver con la situación de discapacidad o diversidad funcional, que me agrada más ese término, eh, respecto del habitar de la ciudad, por ejemplo, o respecto del uso de los servicios de salud, que es algo súper invisibilizado en los proyectos extractivos que crean gentrificación y explosión demográfica, en donde se ven afectados los servicios de salud primaria, como un CESFAM, que depende de una municipalidad y tiene un cierto, un cierto financiamiento dependiendo de la cantidad usuaria, pero no tiene una proyección para decir, por ejemplo, el próximo año se cree que voy a tener 15.000 usuarios, entonces necesitaría más dinero, además de que los usuarios no son medidos por género ni por necesidades. Entonces, si yo recibo en mi ciudad una industria que tiene un alto grado de un tipo de específico de accidentes, por ejemplo, pero no tengo la maquinaria en la salud primaria, por ejemplo, para poder atender esos casos, porque no está tipificado de esa manera, se crea un colapso. Se crea un colapso y que además precariza la vida de los otros usuarios que están puestos al mismo nivel, sean hombres, mujeres, niñeces, adultos mayores, enfermedades crónicas, que se sintió mal y fue solamente por un resfrío. Todo eso es parte de la interseccionalidad. Si existe pertenencia a un pueblo tribal o afrodescendiente, si existe pertenencia a pueblos indígenas, como mencionaba Marcos, también ahí entra otro tipo de participación ciudadana también, pero no es excluyente que en una participación ciudadana que no esté basada como en pueblos indígenas podamos hacer observaciones que también hagan referencia a ellos porque son parte del medio humano igual. Entonces que también podemos hacer nuestro aporte ahí de manera colaborativa, pertenezcamos o no a un pueblo indígena. Eh, También considera las afectaciones, como les mencionaba, por un sistema estructuralmente binario y heteronormado de género y de orientación sexual. Y es muy importante esto en el género porque al ser Chile un país que basa su economía en el extractivismo, basa su economía en un sistema que primero asume muchas veces trabajos por roles, ¿no? El hombre está, no sé, 15 días en su lugar de trabajo, regresa 15 días. Aumenta la masculinización de los territorios con las actividades extractivas. Y al aumentar la masculinización del territorio, existe toda una gama de afectaciones que los estudios de impacto ambiental en el medio humano no miden.
Entonces, cuando tú la observas, tú la pones en evidencia y, como decía Marco, obligas al servicio de evaluación ambiental y a su vez al titular a contestarte sobre eso, al menos para decir, no, aquí no va a suceder. Y luego tú tienes un argumento para continuar en tribunales. También tiene que ver el territorio. ¿Y por qué tiene que ver el territorio? Ahí yo agregaría la palabra igual identidad territorial. Es muy importante esta identidad territorial a la hora de evaluar estos proyectos y cómo pueden crear cambios identitarios sustanciales. En el caso del hidrógeno verde, por ejemplo, en Magallanes, eso es un gran riesgo que se corre y que además el Estado reconoce como vamos a hacer un cambio identitario a raíz de esta actividad productiva. Y eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado y invisibiliza de nuevo a las comunidades y no permite garantizar el derecho a participar en la toma de decisiones del territorio que habitamos. La situación socioeconómica también es muy importante a la hora de medir los impactos en el medio humano y también es muy importante considerarla a la hora de observar porque esa situación socioeconómica muchas veces tiene que ver con el acceso a la educación y la calidad de educación, lo cual va a devenir con personas que puedan realmente hacer o no observaciones. Entonces es muy importante, como las organizaciones de base somos muy importantes por eso, porque visibilizamos muchos sentires en donde en una sociedad jerárquica hay una parte de la población en comunidades pequeñas como estas, por ejemplo, que puede tener miedo de hacer, que le puede dar vergüenza no poder estructurarla, que puede no tener las capacidades de redacción, que puede no entender la plataforma, porque si bien es cierto está garantizada, tiene que estar garantizada de una manera masiva y eso parte desde la condición de manejar medios tecnológicos. Entonces, sin colaboratividad no incluimos a todas las personas. También influye la edad, es un impacto de género diferenciado no tan solo para mujeres, sino que también para niñeces y ahí es muy importante hacer observaciones que tiendan a mostrar cómo, y es bien difícil también, ¿no? Porque parece muy etéreo, pero que tiendan a mostrar cómo destinamos al trabajo obrero a cierta parte de la población, por ejemplo, sobrecargando los sistemas educacionales locales con las explosiones demográficas. Entonces, al colapsar esos sistemas, baja la calidad también de la educación porque tampoco está proyectada. Entonces, lo que nosotros podemos lograr con esto es que se empiecen a incluir proyecciones. ¿Por qué? Porque los presupuestos son anuales, entonces se determinan en diciembre, ¿no? Nada va a cambiar durante 2026 si el presupuesto ya está designado. Y si una actividad entra en funcionamiento y provoca una explosión demográfica, no va a haber recursos para contener eso en los colegios, por ejemplo. O no vamos a saber cuántos de los trabajadores vienen con familias, con niñeces que necesitan jardines, salas cunas, que necesitan liceos o que necesitan educación básica, como visibilizar la familia, no como familia nuclear. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen que considerar a la hora de los impactos de género diferenciado, poder observar la familia, no de la manera nuclear que el extractivismo asume, donde hay un proveedor, generalmente es proveedor, no valga la redundancia, es hombre, y está invisibilizado el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado y cómo se reproduce la vida de las infancias. Eso no está considerado en ningún estudio de impacto ambiental. El medio humano define características de las personas solamente en las áreas de influencia, pero en zonas como estas, aisladas, en donde se ejecutan los proyectos en zonas rurales, el sostén logístico de esos proyectos y la vida de esta familia nuclear está fuera de esa zona de influencia. Y todas las necesidades básicas, incluso dentro de la zona de influencia donde van a estar estos trabajadores, se satisfacen a través de lo que está fuera de la zona de influencia. Entonces, es importante ahí lo que los impactos de género diferenciados pueden llegar a ser, y esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Como hay que hacer mucha presión y hay que crear esa jurisprudencia un poco, porque actualmente no está considerado. La zona de influencia se considera muy acotadamente, muy cerca, porque considera solo afectaciones ambientales para considerar esa zona de influencia. Sigue siendo invisibilizado lo que sucede con la experiencia situada, con el impacto de género diferenciado. Entonces, al no estar medido, solo caracterizamos cómo viven,
de qué materiales es su casa, cuáles son sus costumbres, que siempre está muy sesgado para poder ocultar un poco la afectación que se hace a las formas tradicionales de vida, por ejemplo, del uso del borde costero, que salió en la dinámica inicial. La movilidad humana es otra es un impacto de género diferenciado, y aquí no solamente para mujeres, ni disidencias, ni niñeces, ni adultos mayores y adultas mayores, sino que para todas las comunidades en cuanto a bienes de uso público. ¿Qué sucede con nuestras carreteras? ¿Cómo el uso de nuestras carreteras en Magallanes, por ejemplo, afecta el acceso al único hospital de complejidad que se encuentra en la capital? ¿Cómo vamos a interactuar en esa carretera y si las emergencias no suceden a una sola hora del día, según los estudios? Entonces las mujeres paren a una sola hora del día y deciden enfermarse muy programadamente, y sus medidas de mitigación para no afectar el tránsito vespertino, digamos, no, vespertino, o sea, de día, son hacerlo de noche, asumiendo que de noche no hay accidentes, que por ejemplo, en cuanto a la territorialidad, no escarcha de noche en la Patagonia. Entonces se invisibilizan muchas cosas que terminan siendo una carga para los bienes de uso público y para los servicios como el rescate, por ejemplo, de bomberos y los servicios de salud. Entonces la movilidad humana es un punto bien importante que hasta ahora solo se mide en estudios de capacidad de carga que tienen que ver con la carpeta de cemento, con el ancho de la calle, con el flujo de camiones. Seguimos siendo las personas las invisibilizadas. Y ahí los impactos de género diferenciados son muy importantes. Pasemos a la siguiente. Entonces, hay que considerar la experiencia del habitar, es decir, todas las afectaciones que impliquen seguridad, que impliquen la gentrificación y lo que puede traer el aumento de la plusvalía, por ejemplo, o el déficit de vivienda. Si voy a especificar que por el alza de trabajadores que ellos van a traer a la región, ¿cómo voy a justificar que esa alza de trabajadores es perjudicial? Voy a buscar el dato de cesantía de mi región. Voy a buscar el dato de cesantía de mi región por género. Voy a buscar el dato de cesantía de mi región por edad y la brecha entre hombres y mujeres. Entonces luego yo puedo argumentar, no tenemos la capacidad la cantidad de trabajadores en cesantía disponibles en Magallanes, por lo que puedo presumir que van a llegar trabajadores de afuera. ¿Y qué va a suceder con esos trabajadores? ¿Dónde van a vivir? ¿Van a venir con sus familias? ¿Van a ir al colegio? Y ahí empiezo a construir. Entonces, en los colegios de Magallanes existe tal déficit, hay tal déficit de vivienda, y los enjaulas. Los enjaulas para que no te contesten como con una verborrea que finalmente no dice nada, entonces los llevas a sus instrumentos de medición pública. En los impactos de género diferenciado es súper, súper, súper importante hablar de la disminución del aumento de la brecha laboral, y hoy en día es súper importante también en relación al cambio climático. Entonces es una herramienta que nos sirve. Toda la normativa chilena respecto del cambio climático se puede aplicar a cualquier estudio que esté en evaluación, porque es una normativa vigente, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la disminución de la brecha laboral, porque una de las medidas es que las mujeres podamos tener más participación en el mundo laboral y con sueldos bien remunerados para que podamos, por ejemplo, dejar círculos de violencia, que está comprobado que si no tenemos sueldos bien remunerados, no podemos dejar estos círculos. Apelar siempre a la distribución de la carga de cuidados y del trabajo no remunerado según la actividad productiva, lo que les contaba. Identifico que es una actividad extractiva, entonces tengo que desmitificar esta familia nuclear que invisibiliza a la mujer que cuida sola